El texto de Mateo, capítulo 16, señala un acontecimiento muy interesante, cuando de pronto dice, se acercaron a Jesús, en este caso dice fariseos y saduceos, para tentarle, y le pidieron una señal del cielo. A lo cual la respuesta de Jesús fue la siguiente. Les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque hay arreboles en el cielo. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir, dice el cielo, pero no sabéis distinguir las señales de los tiempos. Este texto nos habla de la realidad, de la importancia que implica la diligencia de cada creyente, de cada cristiano o cristiana, con respecto a las escrituras, de lo que Dios quiere hablarnos en cada tiempo. Y este tiempo, queridos hermanos, no es la excepción. La Biblia contiene no solamente la voluntad expresa para nuestras vidas, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de exhortación, que tiene como fin guiar nuestras vidas, sino también nos señala con sana advertencia lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y también lo que va a ocurrir en el futuro. Lo primero que quiero establecer esta mañana a través del mensaje es un aspecto muy importante. El tema de esta mañana no se trata solamente o se limita a aspectos que tengan que ver con palabras de juicio de Dios hacia nosotros, sino con palabras que se sitúan o se centran en palabras de advertencia que implican amor. Por eso el título del mensaje esta mañana, advertencia de amor. El mismo amor que puede tener un padre cuando advierte a su hijo que no debe meter los dedos en el tomacorriente porque corre el peligro de electrocutarse. Que no debería jugar cerca de la cocina, mucho menos cuando hay de repente una olla hirviendo o una tetera hirviendo con agua, porque podría ocurrir un accidente lamentable. El mismo amor que expresamos a nuestros hijos, advertirle el cuidado que deben tener cuando cruzan la calle, porque puede venir un irresponsable y atropellar. Es ese mismo amor que Dios exclama a través de este mensaje en advertirnos la diligencia que muchas veces hemos perdido en nuestro descuido de escudriñar la palabra, en el cual Dios nos sigue hablando constantemente. Es por ello que en ese mismo tono encontramos que el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, nos señala algo muy interesante. Dice, cuando Jesús salía del templo y se iba, señala el primer versículo, de pronto dice, de pronto sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Este texto, que también lo encontramos en Marcos capítulo 13, señala algo adicional. Dice que de pronto los discípulos le dijeron, maestro, mira qué edificios, mira qué piedras. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, donde también está inscrito este acontecimiento a partir del versículo 5, señala que estaban estos discípulos comentando cuán hermosas piedras y además también los regalos votivos que adornaban el templo. A lo cual Jesús señala en el segundo versículo de Mateo 2, diciendo lo siguiente, ¿ven esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Esto causó intriga seguramente en el resto de los discípulos, de tal manera que cuando Jesús caminó y llegó al monte de los olivos donde se sentó, dice, de pronto ellos se acercaron y establecieron una interrogante a base de tres preguntas. En primer lugar le preguntaron, Señor, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y finalmente y del fin de esta era o de este tiempo? Jesús les contesta lo siguiente, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos creerán. Y habrá, dice, guerras y rumores de guerra. Pero no os turbéis. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino.
y habrá pestes y hambre y habrá temblores, dice. Y los entregarán a tribulación y los matarán. Y por causa de mi nombre, dice, os aborrecerán. Y habrá muchos que tropezarán, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros, dice, se odiarán. Y vendrán falsos profetas y se engañarán. Pero el versículo 12 es algo real que impacta mi corazón cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el corazón de muchos se enfriará. Yo le aconsejo pueda leer todo el capítulo que consta de 51 versículos maravillosos, porque es muy revelador y además muy trascendente para este tiempo, para poder identificar los tiempos en los que estamos. Cuando vemos estos pasajes, nos podemos encontrar, por ejemplo, en el primer y segundo versículo, cuando habla de las piedras que serían removidas piedra sobre piedra, cuyo acontecimiento se generó el cumplimiento de esa profecía 40 años más adelante, en el año 70, cuando Vespasiano y luego su hijo Tito destruyeron completamente Jerusalén y además también el templo para sofocar la rebelión de los judíos contra el imperio romano. Cuando dice, por ejemplo, y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos creerán. ¿Sabe usted, hermano, sobre todo en este tiempo, en este siglo XXI, cuántos locos, y también en parte del siglo XX, cuántos locos alrededor del mundo y aún en nuestro propio país han dicho yo soy el Cristo? Cientos. Y lamentablemente, como dice la Biblia, muchos creerán. ¿Sabe por qué? Porque no están atentos a las palabras. Hay un descuido total de las escrituras. Cuando dice, por ejemplo, y oirán de guerras y rumores de guerra y se levantarán nación contra nación. ¿Sabía usted que desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial han habido más muertos que en toda la historia de la humanidad? Que a partir del siglo XX hasta la actualidad no hay un solo día de que no acontezca un conflicto o una guerra en algún rincón del mundo. ¿Sabe usted eso? Cuando dice, por ejemplo, y esto solamente dice, son señales de parto, todavía no es. Pero cuando dice, por ejemplo, y habrán pestes. Mire, les cuento, hoy quizás el acontecimiento con los que vivimos actualmente y que ha tocado la vida de cada uno de nosotros de alguna u otra manera, directa o indirectamente, porque hemos tenido que llorar a nuestros muertos, de nuestra familia, amigos cercanos o conocidos. Aún inclusive muchos de nosotros hemos sido afectados en nuestra propia salud y en otros aspectos de nuestra vida. A veces pensamos que esto fue la tragedia más grande de la humanidad, pero ¿sabía usted que no es nada en comparación a otras cosas que ya pasaron? Que en el siglo VI, en el Imperio Bizantino, ya había ocurrido una peste que se conoce como la peste justiniana, que según los investigadores se trataba de la peste bubónica, y que en aquel tiempo cobró la vida de aproximadamente entre 40 a 50 millones de personas en el siglo VI, y que tuvo su rebrote en el siglo XIV, entre el año 1347 al 51. En solamente 4 años hubo también alrededor de 50 millones de muertos. Esa era una cifra que se quería hasta hace muy poco. Sin embargo, revisando en este caso la página de National Geographic, que usted lo puede ver también seguramente en internet, en realidad dice que esta situación fue mucho más calamitosa, porque cobró la vida entre 75 a 200 millones de personas en Europa, esta peste bubónica, que en porcentaje es entre 30 al 60% aproximadamente de las personas que vivían en Europa, que fueron arrasadas totalmente. Que en 1520, por ejemplo, la viruela cobró la vida de 56 millones de personas. Solamente en el siglo XX cobró la vida de 300 millones de personas. Y en este últimos 100 años, alrededor de 500 millones de personas. Es increíble.
que la fiebre española también finalmente cobró aproximadamente, y la fiebre porcina también, algo así como 40, 50 millones de personas. Claro, no habían redes sociales como las que vemos ahora, que hoy estamos, que nos enteramos tan fácilmente y de manera tan rápida lo que ocurre en el otro lugar del mundo, y que muchas veces nos genera de pánico y nos llena de miedo. Pero ya hubo estas situaciones, cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de hambre, murieron millones de personas en la China y en la Rusia comunista, y que en pleno siglo XXI siguen muriendo personas de hambre en el África, en Medio Oriente y en otros lugares. ¿Sabe usted que mientras nosotros estamos pensando en ahorrar para comprarnos un celular nuevo, un reloj nuevo, un zapato nuevo, una zapatilla, o en generar de repente planes para nuestra vida, la expectativa de estas personas tan solamente se limitan en qué cosa van a comer ese día, en tener un pan que llevarse a la boca? Ese es su máximo sueño. En pleno siglo XXI, aun cuando diríamos muchos de nosotros que estas cosas ya pasaron, no han pasado, siguen ocurriendo. Y la Biblia lo señala. Que muchos entonces se tropezarán y entonces los entregarán a tribulación y matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Hoy hay personas que son aborrecidas porque son perseguidas por causa del nombre de Jesús. Hombres y mujeres que están en las misiones y que dejaron aspectos de su vida para seguir a Jesús. Hoy no solamente están siendo perseguidos, sino siendo asesinados. Pero sabe, pudiéramos hacer un estudio y una meditación de cada uno de estos versículos y pudiéramos tener material para mucho tiempo. Sin embargo, yo solamente quiero limitarme y centrarme en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y para ello, por favor, y discúlpeme si la introducción ha sido un poco larga, pero me era necesario. Ahora quiero referirme al texto central de esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Como está escrito, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuche bien el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen
con los que los practican. Oremos. Padre amado, gracias por tu bendita palabra, Señor. Te suplicamos, amado Dios, que tú nos puedas hablar, Señor, a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Veamos. El texto empieza señalando en el primer versículo lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, dice, la verdad. Lo primero que debemos establecer es a qué se refiere la Biblia cuando habla de verdad. Pues en Salmos señala algo muy importante. Dice, eternos son los justos de tu justicia, dice. Y habla que la verdad es su palabra. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 17, si no me equivoco, el versículo 17 también señala cuando dice, Padre, Jesús oraba por tus discípulos, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Así que cuando habla de la verdad, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, que detiene con injusticia la verdad, está señalando el juicio de Dios al hombre que está deteniendo la verdad de su palabra. Y esto se refiere, por ejemplo, en términos aplicativos prácticos para nosotros, cuando no queremos escuchar la palabra, cuando la omitimos en nuestra propia vida y no queremos transmitírselas a otros. La Biblia señala algo muy interesante, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo dice, amó más las tinieblas que la luz, para que sus obras, dice, no sean descubiertas. La desgracia de esta humanidad, como lo era en aquel tiempo, es que Dios está revelándose constantemente, pero el hombre muchas veces escoge no escuchar esa verdad, porque es una verdad que confronta a las personas con la realidad de su pecado, que los saca dentro del propósito y la voluntad de Dios. Pero además también porque es una verdad que establece compromisos y demandas a las personas que se acercan. No es una verdad gratuita, establece verdades y compromisos, pero además, finalmente, establece una total dependencia al Señor, porque implica que el hombre tenga que reconocerse insuficiente a sí mismo y dependiente de la gracia y la misericordia de Dios. Y es precisamente esto último que choca con el orgullo del ser humano, porque se resiste a entender que no debe depender de sí mismo, sino de Dios y de su palabra. Pero ello choca con su pecado. Y eso es algo gravoso para el ser humano. Pero Dios señala dos aspectos muy interesantes al iniciar. Cómo se revela de una manera natural, en teología se conoce como revelación natural, y en segundo lugar, a través de una revelación especial. Porque en el versículo 19 empieza con la revelación natural diciendo, porque lo que de Dios se conoce, dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios hablándonos a través de las cosas creadas, las cosas maravillosas que vemos en la naturaleza y que nos gritan la existencia de un Dios poderoso, magnífico y creador de todas esas cosas. Y que no obstante el hombre detiene con injusticia la verdad, anteponiendo ideas para tratar de negar la realidad de un Dios maravilloso que nos ama a pesar de ello. Pero Dios nos sigue hablando no solamente a través de una revelación natural, sino también a través de una revelación especial. Cuando a partir del versículo 21 señala, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Escuche bien esto, es muy interesante porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no está hablando a personas extrañas, sino a personas que dicen haber conocido a Dios.
Si se hiciera una encuesta en nuestro país, podríamos entender que más del 90%, algunos dicen que el 95% aproximadamente de personas, de alguna manera se califican a sí mismos como creyentes en una deidad. Y sin embargo, la mayor parte de ellos viven como si esto fuera todo lo contrario. Porque viven sin temor a Dios, a sus propias expensas y dándole la espalda al Señor. Dios nos está hablando constantemente a través de una revelación natural, pero también a través de una revelación especial a través de su palabra. El problema no es que Dios no nos quiera hablar. El problema es que nosotros no queremos escuchar. Y el Señor nos está señalando también la relevancia de estos tiempos. ¿En qué tiempo estamos? No deberíamos estar perdidos. Nosotros tenemos la luz de Cristo que nos señala en qué tiempo estamos. Y esto es una advertencia de amor para saber qué es lo que deberíamos hacer. Y ahora, miren lo que pasa después de que Dios habla y las personas no quieren escuchar. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. ¿Sabía usted que este error no solamente es dirigido a personas no creyentes, sino también a personas que estamos dentro de la iglesia, que se supone somos creyentes? Porque tanto el uno como el otro dice creer en Dios, pero actúa de manera totalmente contraria. Quizás lo más grave es aquello que se dicen ser creyentes y van a una iglesia y habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron las gracias ni le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, por lo cual su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe? Porque cuando uno escoge darle la espalda a Dios, entonces Dios permite consecuentemente que el pecado empiece a endurecer el corazón de las personas. Y aquí quiero cifrarme en el pecado. Miren, el pecado, queridos hermanos, es muy peligroso. No es algo para jugar. Pablo decía lo siguiente: huid de las tentaciones juveniles. También él señalaba, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La idea es no ser falta de diligentes con respecto al pecado. No podemos jugar con ella, porque sería jugar con fuego. Sería como jugar con un cachorro de león que en algún determinado momento va a crecer y nos va a atacar porque finalmente es un animal salvaje, no un animal que podemos domesticar. El pecado es mucho peor. Resulta un ejemplo pálido de lo que significa el pecado. Y Dios no nos llama a convivir con el pecado porque Él dice, ¿qué relación tiene Cristo con Belial? Ninguna. Y como hijos de Dios no podemos relacionarnos con el pecado. La Biblia señala en 1 Juan además también que no amemos el mundo, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El primer aspecto, queridos hermanos, del pecado, y esto es muy importante, tiene que ver con el descuido que las personas tienen en su relación con Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron las gracias ni le glorificaron como a Dios. ¿Sabe qué implica? El primer aspecto del pecado tiene que ver con cualquier pecado que a usted se le ocurra. El pecado de fornicación, pecado de adulterio, de mentira, de murmuración, de robo, cualquier otro tipo de problemas de corrupción sexual y de cualquier índole, hermano. Cualquier pecado. El problema y la fuente nace en primer lugar del descuido de la relación que tiene un creyente con respecto a Dios. No es que de pronto una persona diga, hermano, yo no quería pecar, no sé, y estaba pasando por ahí, uy, caí en fornicación, uy, caí en adulterio, uy, caí en robo, yo no quería, no sé, no pensé, el diablo tiene la culpa, y el diablo ni siquiera se enteró. El problema no es ese. El problema es que permitimos que ese pecado germinara en nuestro corazón. Agustín decía lo siguiente, San Agustín, no puedo evitar que las aves pasen sobre mi cabeza, vuelen sobre ella, pero lo que sí puedo evitar es que hagan nidos sobre ella.
No podemos evitar, hermanos, no podemos evitar la tentación porque somos seres carnales. Pero una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado, que es la consumación de la tentación. Y ahí viene el problema. El pecado no es otra cosa que simplemente la expresión de algo que ya estaba germinando, que permitimos germinar en nuestro corazón, porque descuidamos nuestra relación con Dios. Aquella miradita que no debimos dar, aquel tecladito que jamás debimos tocar porque sabíamos que era incorrecto, pero lo hicimos. No una miradita que va a pasar, y pasó. Aquella curiosidad que nos llevó a probar algo que es incorrecto y que nos llevó a profundizar más en las drogas, en el alcoholismo y en otras cosas más. Miren, una persona, yo no he tenido problemas de droga, pero lo confieso que he vivido y me he criado en un ambiente propio donde muchas personas se drogaban. Así que conozco algo del tema. En un ambiente donde había mucho alcoholismo, conozco algo de tema. Y puedo decirle claramente que una persona cuando entra a consumir droga solamente por curiosidad y que yo lo puedo dominar es mentira. Una vez que entra, resulta difícil salir. Las cadenas que atan este hábito pernicioso a las personas son muy fuertes. Y solamente Dios en su gracia puede quebrar esas cadenas. En el alcoholismo pasa lo mismo. Pero ¿sabía usted también que en otros hábitos perniciosos, como, por ejemplo, actitudes de perversión sexual o pornografía y otros aspectos tienen también la las mismas características que muchas veces a las personas les cuesta salir una vez que están adentro? Empezó como algo inocente, como algo como que no quiere la cosa y pensando que lo podían dominar. Y terminan destruyendo no solamente vidas, terminan destruyendo matrimonios. El problema empezó cuando descuidaron su relación con Dios. No, que este día no voy a orar, ya mañana oraré. Cuidaste tu relación con Dios. Hoy día no voy a leer la Biblia todos los días, ni que fuera fanático. Descuidaste tu relación con Dios. Lo que no estamos entendiendo es que se trata de una guerra. Y una guerra no se puede tomar a la ligera. No vas a la guerra con mondadientes, o con palitos, o con un tenedor, mientras el enemigo viene con metralla, con bombas. Vas preparado a la guerra. No puedes descuidarte de esa manera. Pero el segundo aspecto, después del descuido, tiene que ver con lo siguiente. Dice, a partir del versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El segundo aspecto del pecado tiene que ver con la idolatría. Ahora usted dirá, pero ¿qué tipo de idolatría? Si yo no estoy adorando imágenes ni ninguna cosa parecida. Pero la idolatría no se limita solamente a aspectos de imágenes, sino todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Y sabe usted que vivimos en un tiempo donde la visión del hombre es una visión antropocentrista? Donde el hombre es el centro de todas las cosas y Dios está fuera de ella. El narcisismo del hombre es tal que empieza a amarse a sí mismo más que al mismo Dios y darle más importancia a sí mismo que a Dios. Todo es importante, menos Dios. El trabajo es importante, el hecho es importante, la novia es importante, el deporte es importante, la recreación es importante y todo lo demás. Por favor, el dinero es importante. Por favor, no me malentienda. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Son importantes y además necesarias para el desarrollo y la plenitud de un hombre en este mundo. El problema radica cuando todas estas cosas empiezan a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Cuando tenemos tiempo para todas estas cosas y no tenemos tiempo para Dios. Cuando decimos que estoy tan ocupado que no tengo tiempo de orar, ni 5 minutos.
cuando no tenemos tiempo de leer la palabra. Hoy en día, en tiempo de las comunicaciones, decir a una persona que lee un capítulo al día de la Biblia es casi una blasfemia para las personas. Cuando estos son mensajes de amor que deberían embargar y cautivar nuestro corazón. Pero estamos tan desacostumbrados que no dormimos. Porque no tenemos pasión ni amor por su palabra. Porque hemos perdido ese tipo de relación. Lutero decía, estoy tan, pero tan ocupado que solamente voy a orar 3 horas hoy día. Imagínese usted cuando tenía un poquito de tiempo, ¿cuántas horas oraría Lutero? No le estoy pidiendo que ore 3 días al día, pero al menos, des un tiempito breve. La Biblia dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si pasamos 24 horas y media, 24 horas y 50 minutos, 23 horas y 50 minutos al día en muchas otras cosas, y oramos de repente 10 minutos al Señor, dígame usted, más de 23 horas influenciados por el mundo y 10 minutos con el Señor. ¿Producirá eso un cristiano fuerte? ¿Un cristiano que tenga que enfrentar el mundo? ¿Qué podemos dar si no tenemos a Dios en nuestra vida? Usted no necesita de mí ni de mis opiniones, que son tan limitadas y falibles como las de cualquiera. No tengo nada que dar. Lo mejor que tengo es a Dios. Y por eso tengo que llenarme de Dios. Y usted tiene que llenarse de Dios. Dios necesita de su palabra y solamente de su palabra. Que usted sea solamente un transmisor de su voluntad. Pero eso jamás será posible si no antepone la prioridad de Dios a otras cosas. Que Él sea el centro de su vida y no usted mismo del suyo. Dos aspectos en el cual de alguna manera se caracteriza el pecado. El primero, cuando la gente empieza a descuidar su relación con Dios. Segundo lugar, cuando empieza a establecer la idolatría en su vida. En estos tiempos, a través del hombre siendo el centro de todas las cosas y dejando a Dios de lado. Pero esto trae dos consecuencias muy interesantes. Y el primero de ellos es a través del 25, perdón, ya que cambiaron de la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiero contarle algo muy interesante. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Joseph Daniel Unwin, probablemente no. Él es un famoso antropólogo, quien en los años 30, 1934, para ser más específicos, él realizó una investigación que plasmó en un libro llamado Sexo y Cultura. Él invirtió 7 años de su vida en esta investigación. En esta investigación ocupó 80 sociedades y aproximadamente 16 civilizaciones, de las más importantes. Esta investigación abarcó aproximadamente casi 5,000 años de historia. Encontré unos datos muy interesantes. El primero de ellos es que después de ver, investigar estas civilizaciones, entre las más importantes encontramos a Roma, Grecia, Egipto, Mesopotamia y otros más. Encontró en primer lugar que cuando los aspectos de consideración con respecto a la familia, la fidelidad, el respeto, eran aspectos preponderantes en estas civilizaciones. Paralelamente también aspectos como la cultura, como el arte, la economía y otros aspectos propios de esas sociedades también florecían en gran manera, en todas ellas sin excepción. Sin embargo, cuando aspectos como la moralidad, la ética, la corrupción sexual,
y el respeto y otros aspectos empezaban a corromperse de tal manera, paralelamente también todos los aspectos que hemos mencionado, la cultura, el arte y todos estos aspectos, la economía, empezaban a decaer. Y hay otros aspectos muy interesantes, muy importantes también que debemos tener en cuenta. Dos cosas interesantes. Señala Joseph Daniels, de que cuando empezaba este proceso de degradación, todas ellas no tenían retorno. Ninguna de ellas, hasta que culminara su destrucción como civilización. Pero el otro dato importante es que el proceso de degradación y destrucción de estas civilizaciones tenían en promedio 3 generaciones. ¿Sabe usted que hace 2 generaciones atrás lo que vemos ahora era inconcebible? La falta de respeto a los padres. No sé, era inconcebible. A una generación antes, me refiero a mi generación anterior. Solamente una generación antes era inconcebible faltarle el respeto a las mamás, gritar a los padres, anteponérselo como pequeños dictadores y a los papás como siervos. ¿Y es tan común eso? Donde muchas veces, a través de la bandera de la tolerancia, una sociedad nos quiere imponer un modo de pensar que atenta contra nuestra libertad de conciencia, contra nuestra fe, siendo ellos intolerantes porque pensamos diferente. Donde las cosas buenas le llaman malas y a las cosas malas le llaman como buenas. Donde quieren acallar la verdad con injusticia, como dice la Biblia. Pero sépase una cosa, la ira de Dios siempre va a estar en estas cosas. Dios va a pedir cuentas y va a dar juicio. Acallar la verdad es tan normal en estos tiempos. Pero un verdadero cristiano no puede callar, ni por vergüenza, ni por temor. Estamos llamados a decir la verdad y tener valentía en ello. 3 generaciones, escúcheme bien, 3 generaciones. 2 generaciones atrás no se veían estas cosas. Quedan una generación. No tengo yo la certeza de decir en tal día va a venir Cristo, pero lo que sí estoy seguro, que ahora más que nunca estamos más cerca de que Cristo regrese pronto. La pregunta es cuando Él venga, ¿cómo lo va a encontrar usted? ¿Cómo me va a encontrar? Quizás como aquellas vírgenes imprudentes que descuidaron lo más importante a diferencia de las prudentes, el aceite. ¿Y sabe qué cosa de alguna manera simboliza el aceite? Nuestra relación con Dios. La unción que debemos tener como consecuencia de nuestra relación con el Señor. Estamos descuidando tanto este aspecto y le estamos dando tan poco valor a lo más importante. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si Dios es lo más importante, lo más trascendente, nada debería hipotecar esa relación. Quiero terminar con 2 versículos finalmente, porque no quiero extenderme más de lo debido. Mucha gente suele decir, oye, pero este mismo mensaje es algo que escuché alguna vez y que se repitió durante muchas veces. ¿Y dónde está Dios? Mire, 2 de Pedro 3, del versículo 3 al 4 señala lo siguiente. Sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está Dios? Dicen los burladores. Pero Pedro mismo responde en el mismo capítulo 3 a partir del versículo 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y señala además, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los días que vemos extendidas es por la pura gracia y misericordia de Dios, que no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, Mateo mismo señala en el capítulo mismo 24,
en el versículo 37 al 39. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. De Noé, queridos hermanos, revise usted Génesis, no sabe cómo se burlaba. Está loco haciendo un arca y ni llueve porque nunca había llovido hasta aquel entonces. Se le ha aflojado algunos tornillos. Hay cosas más importantes. Probablemente también mensajes como este sean sinónimos de burla de muchas otras personas. Pero sabe, prefiero ser como Noé y que se burlen, pero llegará un momento en que tendremos que darle cuenta a Dios. Llegará un momento en que Cristo venga y prefiero estar dentro del arca que fuera de ella. Porque una vez que se cierra el arca, queridos hermanos, se cierra la puerta, ya no hay vuelta atrás. Por favor, desde lo más profundo de mi corazón, quiero suplicarte en el nombre del Señor. Entra al arca. No descuides tu vida espiritual. Que cuando venga Cristo, te encuentres diligente y pueda decir de ti, bien siervo amado o sierva amada, en lo poco me he sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi vida no está comprada. Porque antes que venga el Señor, Dios puede llamarme a su presencia o a ti. O Cristo puede venir antes. Que nos encuentre como las vírgenes prudentes. Este no es un mensaje para asustar a las personas, ni de condena. Es en todo caso un mensaje de esperanza. De saber que Cristo viene pronto y como diría Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que Cristo venga pronto y se acabe un mundo lleno de corrupción, de maldad, de extravío, de perversidad. Los verdaderos cristianos anhelamos, como Pablo, encontrarnos con nuestro Salvador, con nuestro Señor y nuestro Creador, y pasar la eternidad delante de su presencia. Pero este es un mensaje de consuelo y de ánimo además para hacer lo que debemos hacer. No descuides tu relación con Dios, que es el bien más importante y el tesoro más valioso que un verdadero cristiano puede poseer. Oremos. Padre amado, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, de una manera maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos corriges, tú nos exhortas, Señor, pero también nos das ánimo y consuelo, Señor. Cristo viene pronto, Señor. Viene pronto, Señor. Y nosotros como hijos tuyos estamos anhelantes como Pablo de encontrarnos contigo, Señor. Y estar durante la eternidad delante de tu presencia, Señor. Gozándonos de ti, Señor, y alabándote, adorándote, Señor. Que cada día podamos santificarnos más, Señor. Que cada día podamos, Señor, buscar de tu presencia cada día más, Señor. Que en medio de las tinieblas seamos luz, Señor, y sal en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén.